En nuestro video anterior habíamos mostrado y discutido el tema o la lección, la buena noticia del juicio, basada en el capítulo 14:7 del libro de Apocalipsis, que allí nos dice lo siguiente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vimos también que fue un juicio que comenzó, pero un juicio de amor que Dios hace ante todo el universo para presentar a todos aquellos que son culpables e inocentes. Porque un juicio se trata de dos partes, precisamente, una parte culpable y otra parte inocente. El juicio de Dios viene precisamente para demostrar su amor ante el universo, el amor por la raza humana. Y ahora, nuestro video de hoy se titula La hora de su juicio, basado en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11 y 12. Allí nos dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercano de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de la luz. Versículo descomunal que nos narra el peligro de no prestar atención a lo que está pasando en el planeta Tierra. Porque si tú eres nuevo en nuestro canal y no has visto alguno de nuestros videos, hemos señalado que este planeta tiene hora de caducidad y el tiempo de caducar o el tiempo de terminar ha llegado, porque el juicio de Dios se está llevando a cabo en estos momentos. Estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, nos señalan el comienzo del juicio en Daniel y el final de este mismo juicio en el libro de Apocalipsis 14. Veremos más adelante cómo es que funciona este juicio y cómo se está llevando a cabo. Y hay un hecho muy importante que debemos de mencionar a manera de ilustración. ¿Y qué pasó realmente aquí en los Estados Unidos, en el parque Yellowstone, o una reserva forestal que hay aquí en Estados Unidos para la preservación de la naturaleza? Todos los años ocurren grandes fuegos en este parque, pero este fuego fue muy particular porque provocó mucho daño. Y uno de los guardabosques, cuando fue a inspeccionar el área donde había ocurrido este gran incendio, notó algo muy extraño y vio en el tronco de un árbol un ave petrificada o quemada, mejor dicho, literalmente. Así que se le ocurrió tomar el palo que tenía en sus manos y lo movió o la movió, de tal manera que el ave se desmoronó o cayó o se quitó de allí del tronco. Y cuando él la quitó, asombrosamente, de en medio del humo salieron aquellos 3 pajarillos todavía vivos y en perfecto estado de salud, no habían sido quemados. Tomemos esta ilustración para nosotros. En medio de este fuego que ha ocurrido en el universo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para cubrir nuestros pecados y para salvarnos de la muerte eterna. Aquella ave pudo haber escapado y se pudo haber salvado del fuego que quemó todo el bosque antes que salvarse a sí misma. Cristo prefirió morir por nosotros antes que salvarse a sí mismo. De esta manera se representa la salvación del planeta Tierra. Para que nosotros los seres humanos lo entendamos mejor, Dios instituyó una serie de sacrificios en el antiguo Israel que señalaban el advenimiento de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. En la antigüedad se sacrificaban, o los judíos tenían este ceremonial, un cordero en la mañana y otro en la tarde, señalando el perdón de los pecados de los pecadores, obviamente. Pero a final de cada año había un sacrificio único para perdonar los pecados de todo el pueblo. Y se sacrificaba aquel cordero y se derramaba su sangre allí con aquella simbología para perdonar simbólicamente los pecados de todo el mundo. El sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. El santuario tenía 2 lugares: el santo, donde allí
se preparaba para entrar al ceremonial del lugar santísimo donde estaba el arca del Señor. Y entonces entraba para oficiar por los pecados del pueblo durante todo aquel año. Cristo murió por nosotros. Ya murió el Cordero de Dios en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él prefirió morir por nosotros. Sufrió en nuestro lugar el castigo. Y este versículo que analizaremos también en esta nueva lección que se llama La hora de su juicio. Te invitamos para que si no te has inscrito a nuestro canal lo puedas hacer libremente si te agrada nuestro contenido. El profeta Daniel es un personaje muy peculiar en las Sagradas Escrituras. No hay motivos para dudar de su existencia, porque Ezequiel, por ejemplo, lo menciona en el capítulo 14 y versículo 20, donde allí nos dice que si Noé, Job y Daniel vivieran, no pudieran salvar al mundo por sus pecados, porque ellos no tenían mérito. Los méritos son de Cristo, y el mismo Señor Jesucristo lo señala también a él cuando dice en Mateo 24, 15 y 16 lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta profecía que se cumplió al pie de la letra cuando el general romano Tito destruyó a Jerusalén, la capital del pueblo judío. Los hijos de Dios habían sido advertidos que cuando vieran que el ejército romano se retirara, aparentemente para no luchar, entonces ellos aprovecharían para salir de la ciudad, y ellos salieron, y ninguno de los hijos de Dios murió en aquel desastre o la destrucción de Jerusalén. Y ya el profeta Daniel había predicho aquello. Veremos más adelante cuando la profecía de los 2300 días, no se cumple parte de ella, que muere el Mesías, entonces la ciudad iba a ser destruida. Es bueno señalar en qué tiempo existieron estos dos grandes personajes de la civilización humana, o que predijeron el final de la civilización humana. Daniel existió en el siglo 7 a.C. y murió en el siglo 6. Y participó de dos gobiernos, del imperio babilónico y del imperio medo-persa. Y luego la muerte de Cristo, narrado el Apocalipsis, o por el apóstol más joven, que se llamaba Juan el Teólogo, que existió obviamente en el siglo I de la época cristiana. Y hablando sobre el santuario, o la purificación del santuario, este ritual era conocido por todos los judíos, pues todos los días se ofrecían sacrificios por los pecados de las personas. Pero durante el año esto se hacía. Al final se hacía una sola ceremonia en conjunto, que simbolizaba la purificación del santuario para perdonar los pecados del pueblo de Dios. Y esta profecía se cumplió precisamente cuando dice Daniel 8:14 lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Señalando que Cristo moriría, al igual que un cordero literal, un ser humano en lugar del cordero literal, que simbolizaba el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, este pecado que nosotros llevábamos en nuestro haber, que debimos de haber sido castigado por Él, Cristo lo llevó por nosotros. Y Él murió allí al final de este periodo profético, donde se nos dice que día por año lo dio Daniel, o el ángel le dijo a Daniel para que entendiera la profecía. O sea que un día profético en las Sagradas Escrituras equivale a un año. Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó: quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. Es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido explicación del resto de la visión. Daniel 8, 19 y 22. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2000
300 días. Daniel ahora, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9:22 le dice el ángel Gabriel. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca se imaginó el profeta. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo. Le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel en la cruz del Calvario. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están paralelamente ligados, primero de la época cristiana. Y hablando sobre el santuario o la purificación del santuario, este ritual era conocido por todos los judíos, pues todos los días se ofrecían sacrificios por los pecados de las personas. Pero durante el año esto se hacía. Al final se hacía una sola ceremonia en conjunto que simbolizaba la purificación del santuario para perdonar los pecados del pueblo de Dios. Y esta profecía se cumplió. Precisamente cuando dice Daniel 8:14 lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Señalando que Cristo moriría, al igual que un cordero literal, un ser humano en lugar del cordero literal, que simbolizaba el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, este pecado que nosotros llevamos en nuestro haber, que debimos de haber sido castigado por Él, Cristo lo llevó por nosotros. Y Él murió allí al final de este periodo profético, donde se nos dice que día por año lo dio Daniel, o el ángel le dijo a Daniel para que entendiera la profecía. O sea que un día profético en las Sagradas Escrituras equivale a un año. Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó, quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Daniel 8:27, es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido explicación del resto de la visión. Daniel 8, 19 y 22. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel ahora, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9:22 le dice el ángel Gabriel. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca se imaginó el profeta. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo, le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel en la cruz del Calvario. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están paralelamente ligados por esta profecía de Daniel y de Apocalipsis. En cuanto a lo que nos dice el profeta Daniel, en Daniel 9, 19 y 26, allí nos dice lo siguiente: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El 26. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está señalando la profecía de los 2300 días, cuando deberían de comenzar y cuando se le daría muerte al Mesías. Y es bueno decir que algunos interpretan esta profecía de manera muy errática, pues no se apega a los anales bíblicos, ni tampoco soporta un análisis bíblico, mucho menos. Cuando dice que los años equivalen a días en la Biblia, y que el cuerno pequeño que surge a partir del macho cabrío que representa al imperio griego, es el rey llamado Antíoco, que existió y que conquistó también mucha parte del imperio persa que había ya decaído, o del imperio griego. Pero obviamente esta profecía de Antíoco no se puede aplicar a él porque no existió para el tiempo del fin, para lo cual la profecía está predicha o está narrada. En Daniel 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Menciona al carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia, Daniel 8, 20 y 21. Aunque no se nombra, al igual que los dos poderes anteriores, la siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Daniel 8, 9, 23 y 24. Luego describe una especie de fase religiosa política de Roma, que echaría por tierra la verdad. Daniel 8, 10, 12 y 25. E interferiría con el ministerio celestial de Cristo. Daniel 8, 10 y 12. La purificación del santuario en Daniel 8, 14. El punto culminante del capítulo es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. El cuerno pequeño representa a Roma, según la misma narración bíblica, puesto que el imperio romano conquistó el imperio, o parte de lo que quedó del imperio persa, casi 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, y luego también se ensancha hacia otras regiones, como es el dominio de Siria y también Egipto. El ángel da instrucciones a Daniel, porque Daniel estaba muy angustiado al no entender la visión que se le presentaba aquí, la desolación de la visión que tuvo con relación a la destrucción del templo de Jerusalén. El ángel instruye a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión, Daniel 9:23. ¿Qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la versión o la visión de Daniel 8, que el profeta no entendió, la visión de los 2300 días de Daniel 8:27. Y sigue hablando Daniel del martirio de Cristo cuando dice que la primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. Las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía, Daniel 9:24. En la profecía bíblica, un día profético, ya hemos dicho que es igual a un año literal, Ezequiel 4:6 y Números 14:34. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica, que 70 semanas, 490 años están determinadas del significado literal de la palabra hebrea shahat, es cortado. ¿Pero cortado de qué? Podría ser la única profecía a la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel 8:14. Estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionadas en la profecía del tiempo de Daniel 8:14. La única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8 y también la única profecía de tiempos en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel, con esta profecía, viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días. Cuando nos dice el Mesías cortado, Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos.
la orden de restaurar y construir Jerusalén, aunque no se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén. En Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en el 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Ahí en el mismo Esdras 7, 13 y 27. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del 457 a.C. A partir de este decreto, en 457 a.C. hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 481 años. Si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 después de Cristo, el Mesías es bautizado, Mateo 3 del 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. En Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana, los últimos años o los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto es muy cierto porque después de la muerte de Cristo, ya simbólicamente no se debía de continuar matando a los corderos. Pero como los judíos no aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ellos no aplicaron la profecía tal y como está en Daniel. E inclusive prohibieron que se interpretara esta profecía, porque como ellos no habían aceptado la muerte de Cristo o no habían aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, mucho menos le convenía aceptar esta profecía que ya se había cumplido. Con la muerte de Cristo, cuando murió el Señor, ya no era necesario matar a los corderos, pues esa simbología significaba a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió en el año 31, hasta llegar al año 70 en que Jerusalén fue destruida, fue una demostración de que ya no era necesario ese sacrificio, pues entonces Jerusalén fue destruida y ya no se hacían más sacrificio por los pecados del pueblo, porque ya el cordero principal o a quien llevaban toda aquella simbología había muerto por los pecados del mundo, desde el primer hombre hasta el último que exista en esta tierra. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente a la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminación en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 y agregamos 1810 años, llegamos al año de 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida de piadosa obediencia. Debido a los pecados del pueblo, anualmente el santuario tenía que ser purificado de todos los pecados. Recordemos que se hacía sacrificio en la mañana y en la tarde, matando un cordero por los pecados de la gente de manera individual. Pero al finalizar el año, en el tiempo de la Pascua, se mataba un cordero, simbolizando el perdón de todos los pecados del pueblo que el sacerdote se atribuía a él mismo, en simbología de que Cristo moriría en la cruz del Calvario y llevaría todos nuestros pecados. Es maravilloso saber que la buena noticia del juicio
es un juicio de amor que se hace para mostrar ante todo el universo el rumbo equivocado que el diablo escogió y el rumbo equivocado que aquellos que han rechazado a Dios también han tomado. Pero la buena noticia del juicio es que la hora del juicio ha llegado, como dice Apocalipsis 14:7, y hay que adorar a aquel que hizo todas las cosas. Pero si este video te ha sido útil, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y te invitamos para que estés nuevamente con nosotros en nuestro próximo video y en nuestra próxima lección, que lleva como título Adoren al Creador. Hasta la próxima y que Dios te bendiga de manera muy especial.